Santo. Amén. Señor, te damos gracias por la vida. Qué don tan maravilloso e inmerecido. Te damos gracias, Señor, por la fe. Otro regalote que nos haces. Te damos las gracias por la vocación, el llamado que nos hace a ser tus hijos santos, como tú eres santo. Y por el camino particular que has escogido para cada uno de nosotros. Esa es la mejor forma para que cada uno, según su vocación, sea santo. Te damos las gracias por la gente buena que nos han mandado en el camino, que nos ayudan, que nos facilitan, que nos aconsejan, que hacen por nosotros lo que nosotros no sabemos hacer. Y aquí nosotros también ayudamos. Te damos gracias por la salud que nos permite servir. Te damos las gracias por todas las oportunidades que nos das. A veces no las sabemos agradecer. Ni cuenta nos damos de todo, de cómo tú nos amparas de peligros mayores. Gracias, Señor. Y gracias por esta jornada, gracias por este día, gracias por esta clase en la cual nos vamos a empapar más del profeta Ezequiel y del profetita Oseas, para que aprendamos a discernir, para que aprendamos la profundidad de las profecías del Antiguo Testamento cumplidas a cabalidad en Cristo Jesús. Esta oración te la presentamos en su nombre, en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, miren para allá toda la compañía que tenemos aquí, la Virgen, Benedicto, Juan Pablo II, que quiere todo el nombre. Y todos los santos del Sheol. Muy bien. Pues nada, vamos entonces a entrar a Ezequiel. ¿Quién era el profeta Ezequiel? Ezequiel era un sacerdote. Hay como 2 o 3 profetas, Jeremías también, que eran sacerdotes, que Dios los llamó a ser profetas. Y que era un sacerdote por nacimiento. Recuerden que la vocación sacerdotal entre el pueblo de Israel era una vocación heredada. Tú nacías de esa tribu y de esa familia y eras sacerdote. No podía ser otra cosa. Pero Dios llamó a estos sacerdotes a ser también profetas. Sus fechas son aproximadamente del 605 al 570. 35 años nada más de vida, Tito, antes de Cristo, por supuesto. En el año 597 fue deportado a Babilonia junto con el joven rey Jeconías en la primera deportación. Hubo 2 deportaciones babilónicas. Y allí ejerció su ministerio profético como columna de fe, esperanza y fortaleza para los deportados. Así que este es el profeta del exilio babilónico. Como vimos que Isaías 2 también era del exilio babilónico. Acogió a los deportados luego de la destrucción de la ciudad de Jerusalén, la segunda deportación, y de su templo en el año 586. Así que primera deportación 597, segunda deportación 11 años después, por la terquedad de los reyes de Israel, que no le hicieron caso a Jeremías. Por su condición de sacerdote fiel al pasado, por su condición de profeta, se lanza hacia el futuro. El profeta, como es sacerdote, pues está muy interesado en la restauración del templo y que ese nuevo culto que se ofrezca en el nuevo templo sea un culto perfecto. También será la preocupación de Malaquías y de algunos de los profetas menores que vienen después de la reconstrucción del templo. ¿Qué encrucijada afronta Ezequiel? Pues el profeta fortalece y aviva la esperanza de un retorno glorioso a los judíos deportados a Babilonia. Así que les está dando esperanza. Es un hombre de contrastes, es un profeta de destrucción y de salvación. Es a veces extático. Visiones, cosmos, batallas cósmicas. Pero en otros sentidos muy lógico, muy racional. Cuando le preguntan, bueno, los hijos y los nietos tienen que pagar las consecuencias de los pecados de los padres, dice, no, cada cual asuma su propia responsabilidad. Dios no va a castigar a los nietos por culpa de los abuelos. Aunque se pueden heredar algunas cosas, malas mañas.
Y uno puede aprender en su casa cosas que no debiera. Así que la familia evidentemente influencia, pero no es decisiva y no te van a hacer pagar. Porque fíjense, los judíos en Babilonia dijeron, bueno, aquí estamos por la culpa de nuestros padres. Entonces estamos fritos, entonces, ¿para qué vale la pena uno convertirse si vamos a tener que seguir pagando la culpa de nuestros padres? Y Ezequiel es un gran profeta que defiende la libertad y la responsabilidad personal. El pueblo de Israel tenía un sentido de culpa, bueno, de culpa y de gloria asociativa, ¿verdad? Y entonces cuando picaban uno, todo el mundo quedaba salpicado. Nosotros hemos perdido ese sentido, ¿verdad? Con un individualismo radical de que los pecados ajenos también nos afectan a nosotros. Bueno, así que habla, el estilo es inferior al de Isaías y Jeremías, es más prosaico, menos teológico, más vulgarote. Pero comparte muchos temas con Jeremías, además de ser sacerdote con Jeremías. Aunque su personalidad es muy distinta a Jeremías, ¿verdad? El profeta que se lamenta mucho, sufre mucho, batalla mismo con sí mismo, ¿verdad? Llora, se siente contrariado, ¿verdad? Claro, le dan unas pelas terribles, que a Ezequiel no le dieron esas pelas. Así que tiene una personalidad muy distinta. Pero habla de ese retorno de los judíos que quisieron retornar, no se quedaron en Babilonia, por gusto de conveniencia, ya tenían negocios allí. Pero algunos, cuando los que regresan, pues él dice que es un nuevo éxodo. Primer éxodo, el éxodo es uno de esos eventos programáticos, eventos fundamentales en la conciencia de Israel, y siempre van a estar volviendo al éxodo. De hecho, fíjense que tanto San Juan, el profeta, el evangelista San Juan, que es el próximo que vamos a leer para la próxima clase, el evangelista San Juan también es Jesucristo, el nuevo Moisés, el nuevo éxodo. ¿Y qué nos decía San Lucas en la transfiguración? ¿De qué hablaban Moisés y Elías con Jesús? Del éxodo que iba a pasar en Jerusalén, de su salida del mundo. Así que el éxodo es un evento que no fue que pasó, sino que marcó a Israel. Y por eso siguen volviendo ese éxodo. Y dice, pues así mismo como hubo un triunfo de Dios sobre los enemigos de Israel al sacarlos de Egipto, pues así mismo, al sacarlos de Babilonia, los va a traer a la tierra santa, como en el éxodo antiguo. Vislumbra al Mesías como un buen pastor. Fíjense, Jeremías habla del Mesías, Isaías habla del Mesías, del ungido, de este rey perfecto, que algunos en Israel creían que era un descendiente de David común y corriente, que iba a deshacerse de todos los enemigos de Israel, a la fuerza militar y política, e iba a poner a Israel a mandar a todos los pueblos de la tierra. Esa era la visión que tenía, una especie de Mahoma. Le hubiera caído bien como anillo al dedo, pero llegó Jesucristo, que no era así, y no le gustó. Este vislumbra al Mesías como un buen pastor, que contrasta con los malos pastores. Y en esto también coincide con Jeremías. También hace signos proféticos como Jeremías, esas acciones simbólicas que luego se hacen una realidad en la historia. Eran parábolas en acción de lo que va a pasar. Pero al desigual que Jeremías, Ezequiel es un escritor que describe visiones. Así que Jeremías no tiene ninguna visión, tiene oráculos. Y él ve, ¿verdad? Mira, cuando se recuerdan el sacerdote falso, profeta falso, que le habían puesto un yugo de madera a Jeremías, ¿no? Y entonces vino el profeta este falso frente al rey y dijo, no, no se sometan nada a Babilonia, porque Dios va, ¡pum! Y le rompió, sin romperle el cuello al pobre Isaías, le rompió el yugo de madera. Dijo, porque Dios nos va a liberar, ya verán, pronto nos va a liberar de este yugo de Babilonia y nos va a quitar ese rey Nabucodonosor, ese estúpido. Y Jeremías le dijo, oráculo del Señor, tú eres un falso profeta. Y en vez de un yugo de madera, va a un yugo de hierro. Por no haberse sometido. Dios quiere que ustedes se sometan al rey de Babilonia. Y efectivamente, y tú te vas a morir antes de un año. Se murió el falso profeta. Así que estos son unos gestos simbólicos que tienen un valor profético.
una advertencia. ¿Qué estructura tiene este libro? Es uno de los 4 profetas mayores porque tiene muchos capítulos. Bueno, lo de mayor no es, puede ser más o menos importante, aunque los 4 mayores son importantes. ¿Verdad? Isaías, ya vimos, que hay por lo menos 2 Isaías y quizás 3 Isaías. En ese libro todos agrupados. Ese es el más importante. Jeremías, que es un profeta muy peculiar, muy suyo, muy psicológico, diría, muy ensimismado, muy habla de sus sentimientos, de sus luchas. Y en eso Isaías, excepto la vocación, ¿verdad? Uy, yo soy un hombre impuro. Y vino el ángel con el tizón de carbón, ¿se recuerdan? Y le purificó los labios. Excepto eso, pues Isaías. Pero Ezequiel bendito también. Ezequiel como Oseas va a sufrir su matrimonio porque se va a quedar viudo. Y eso va a tener un valor simbólico. Así que entre los profetas mayores es el que tiene mejor organización. Aunque los biblistas también tienen sus problemitas interpretando ciertos textos. Así que, fíjense, es el profeta que está como que escrito en una secuencia. No es una colección así, al huipipío de textos y de oráculos y de visiones y de eventos. En la primera, tiene 3 partes. La primera nos habla sobre la vocación del profeta. Del 1 al 3:21. La segunda recoge los oráculos anteriores a la destrucción de Jerusalén en el 586. Reúne los oráculos de destrucción. Los oráculos contra Judá con acciones simbólicas, del capítulo 3:22 al 7:27. La visión de la idolatría del templo y el abandono por parte de la gloria de Dios, del Shekinah que se va. Recuerden que si Dios quería habitar en el templo en medio de Israel, pues entonces antes de la destrucción del templo, Dios dice, me largo de aquí, se va. Y entonces que destruyan el templo, porque muy falsamente los de la época de Jeremías decían, no, este templo es sagrado, Dios siempre va a vivir aquí, así que no lo pueden destruir. Jeremías dijo que qué, por su culpa lo van a destruir, pero no es por la impotencia de Dios. Y Ezequiel lo ve en esa visión, ¿verdad? Como Dios, la gloria de Dios se eleva con este trono de estas 4 figuras, ¿verdad? Que tienen las alas así, y se va. El abandono por parte. Capítulo 8, versículo 1 en adelante hasta el 11. Y luego los vaticinios o profecías en el sentido del futuro, de la cautividad del rey y del pueblo por culpa de los falsos profetas, de los falsos cortesanos y de los pecadores. Y entonces llega el sitio, el cerco de la ciudad de Jerusalén, en el capítulo 24. También en esta sección no solamente queda condenada Judá, sino quedan condenadas las otras naciones paganas, Amón, Moab, Edom, Filistea, Tiro. Tiro hoy en la Biblia, hoy en la misa era el oráculo contra Tiro. Así que estamos todavía en la segunda parte del libro de Ezequiel. La primera lectura de hoy es un oráculo contra Tiro, ¿verdad? La nación mercader de los mercaderes, Walmart. No, China, la China de aquella época, ¿verdad? Exportando todo y haciéndose rica. Y entonces, pues, Ezequiel le dice, así que tú te crees que porque tú te has vuelto rica y sabia y poderosa, eres Dios. Cuando te vengan a cuchillar tus enemigos, dile, yo soy Dios, a ver lo que te pasa. Tremendo. ¿Ok? Así que ahí están los Tiro, Sidón y Egipto, del 25 al 32. El capítulo 20 es un resumen teológico de la historia de la infidelidad de Israel y la fidelidad de Dios. Tema que vamos a ver que sale preciosamente en ese texto del capítulo 16. ¿Okay? La tercera y la última sección son oráculos después de la destrucción de Jerusalén, pero son oráculos de consolación. Primero, invita a la penitencia, capítulo 33. Luego vaticina o anticipa la restauración teocrática. Así que los deportados dispersos ahora se vuelven a unir. Se renueva la tierra de Israel. Se repatrian los exiliados mientras desaparecen los enemigos de Israel. Capítulo 34 al 39. Finalmente, una sección sumamente interesante describe el nuevo reino del templo.
capítulo 43. Ese lo vamos a entrar también. Del costado oriental del templo salen unas aguas que renovarán al mundo, trayendo vida a donde solo había muerte, simbolizada por el mar muerto. Esta extraordinaria visión, la iglesia la ha explicado, que las aguas que salen del costado del nuevo templo es Cristo en la cruz. Juan 19:34. Por eso la herida del costado de Cristo es puesta en el lado derecho de su cuerpo, no en el lado del corazón, para que se interprete a la luz de esta visión. Pues, si un soldado quiere herirlo a uno, pues sería por el lado izquierdo, ¿verdad? Porque el corazón está por este lado. Para que un soldado que sabe dónde está el corazón va a estar... Bueno. ¿Qué idea nos presenta de Dios Ezequiel? Es universal, ya lo vimos con Isaías también. Es omnipotente y justo, también Isaías enfatiza la santidad de Dios. Pero aquí es la omnipotencia de Dios. El Señor es el único que está sobre todo poder. Dios es glorioso y santo. Entre todos los textos del Antiguo Testamento, es el que nos habla de una forma más sublime de la majestad divina. Así que es el Dios más exaltado, más celestial, más... ¡Wow! Es el Dios que nos describe Ezequiel. Más que Isaías, y eso es mucho decir. Como en el caso de Jeremías, Dios es un Dios misericordioso, esposo celoso de su pueblo elegido para hacer alianza. Así que Oseas, lo vamos a ver al final de la clase, fue el primer profeta que habló de la relación esponsal entre Dios y su pueblo. Isaías lo retomó, Jeremías lo cultivó y Ezequiel lo culminó, diremos decir. Israel es su hijo predilecto, capítulo 16, fruto de una elección gratuita sin mérito alguno de su parte. Y el capítulo 16, que vamos a entrar a ver, es la historia de la expósita, de la niñita infanticidio, ¿verdad? Echada a la calle para que se muera. Recogida y embellecida, dignificada por Dios. Una parábola de extraordinaria profundidad espiritual. ¿Qué novedades a la historia de la salvación trae Ezequiel? Pues la primera novedad son las visiones. Capítulo 1 y 3, 8 al 11, 37, 40 al 48. Entre sus visiones más importantes está la cuadriga del trono de Dios. Ese trono de ángeles, con cabeza de león, con cabeza de águila, cabeza de toro, ¿verdad? Mueven así. Los special effects de gente que no tenía forma de retratar, sino que tenía que describir, ¿verdad? Y brillaba y salía fuego, y hacían ruido, ¿verdad? La cuadriga de Dios. ¿Okay? Los animales más fuertes de la naturaleza, los que figuraban en los capiteles del palacio de Persépolis. Si hubiese 5 columnas de Persépolis en Tierra Santa, valdría la pena visitar Tierra Santa para ver algo bonito. Pero como no hay, están en Persia, aquí dirán. Que no nos dejen entrar ahora. Bueno. Está la visita del león, el toro, el águila. También la visión de los huesos secos que resucitan. Lo vamos a cubrir ahorita. Capítulo 37. Las del nuevo templo. Capítulo 40. Así que vamos a ver. La cuadriga del trono de Dios a mí me interesa. Pero los otros tienen mucha injundia. Se nos habla de la resurrección del pueblo de Israel. Una llanura cubierta de huesos. Sobre la cual el Espíritu de Dios sopla. Y restaura en su vitalidad todo un pueblo. Fíjense a los amigos de Indiana Jones y The Ark of the Covenant, ¿verdad? The Lost Ark. Al final, ¿verdad? Cuando abren el arca, ¿qué pasó? Todos se vuelven esqueletos, ¿sí o no? Si mal no recuerdo la película. Fíjense que cuando se atreven a abrir los alemanes el arca, ¿verdad? Sale como un espíritu así, ¿verdad? Con un viento, ¿verdad? Y todos se vuelven esqueletos. Pero esto es todo lo contrario. Esto es todo lo que estaba muerto, ese pueblo que estaba muerto, todos eran esqueletos, y entonces
Isaías dice que sople el viento de Dios, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y todo se... Así que hay que darle para atrás a esa visión hollywoodense de que todos los que se atrevieron a abrir el arca de alianza se esqueletizaron. Dios nos habla claramente de que Dios sacará a sus fieles de los sepulcros. Siempre están hablando, ¿verdad? Pero el mismo profeta que habla de que la responsabilidad por los pecados es individual, ¿cómo entonces va a negar que esta es la resurrección de los individuos, no solamente de una nación? No es una resurrección simbólica de una nación, es la de los individuos en esa nación. ¿Okay? Entre sus gestos simbólicos está el encerrarse en su casa. Como a Jerusalén la rodeaban los enemigos y nadie podía salir, pues entonces Dios le dice, enciérrate en tu casa para que le digas a esto lo que le va a pasar. Éxodo, Ezequiel 3, 24 al 27. Delinea el plano de la ciudad acercando planchas de hierro para simbolizar cómo los babilonios la van a acercar. Se corta los cabellos. Los cabellos de estos profetas eran como los de los talibanes, ¿verdad? Sí, me imagino que ellos tenían así como esa barba. Entonces cogían el poder, ¿no? Para significar cómo se desperdigarán los exiliados. Así que Dios le dijo, córtate. Y entonces se desperdigó. Pues así se van a desperdigar las tribus de Israel. El cabello, signo de dignidad, manifiesta el poder divino de dar vida. El cortarse el pelo significa que Dios va a destruir la vida de la ciudad y dispersará a los deportados por la tierra, como el viento esparce los pelos, los cabellos. Solo un resto, tema ya de Isaías, se salvará. ¿Recuerdan el tojón? ¿Verdad? El árbol que habían mutilado, mochado, pero del tojón va a salir un nuevo retoño, porque el espíritu de Yahvé sobre el tojón va a ser que retoñe. Pues aquí también. No guarda luto cuando su mujer muere sin darle hijos. Así que, como no se debe llorar por el destierro merecido de los israelitas, su mutismo se quedó medio, no, le preguntaban qué pasaba y él no hablaba. Y sus enfermedades también nos hablan de la historia de la salvación. Son mensajes para Israel. Tiene parábolas o alegorías como la extraordinaria de las dos prostitutas, 23:1 al 49. Y ahí está la historia de las infidelidades judías ante la misericordia de un Dios que es esposo celoso, pero que perdona las infidelidades de un pueblo que no merece ser amado. Lo vamos a ver en la parábola de la mujer. También tiene otras, la de la vida arrancada, la vid arrancada por el águila. Así que el águila arranca los dos cachorros, el águila es Nabucodonosor, que se lleva la cresta del árbol grande, que es el cedro. Así que un chorro de visiones, ¿verdad? Pero sus visiones son más sencillas que las de Daniel y mucho más sencillas que las del Apocalipsis. Ay, Dios mío, las visiones del Apocalipsis son... Yo nunca he estudiado el libro del Apocalipsis muy profundamente y me lo cojo así con pinzas, ¿verdad? Algunos amigos biblistas me dicen, ay, es un libro de consolación, de esperanza. Bueno, yo puedo recoger algunos capitulitos, pero todas estas batallas cósmicas con los dragones de las 7 cabezas y las 10 cuernos y de todas, y los números. Entonces, es el primero de los textos del Antiguo Testamento en darnos las bases de la retribución ultraterrena individual, de un castigo y premio después de la muerte. Capítulo 18, 33. Que es la literatura sapiencia, que estudiamos antes, ¿verdad? Después de los salmos, yo no lo he estado haciendo cronológicamente. ¿Ok? Yo he estado tratando de escoger textos del Antiguo Testamento, por eso no hemos cogido nada del Levítico ni de los números, porque verdaderamente es un poquito difícil decir qué me está diciendo Dios en esas cosas, ¿verdad? Pero en la literatura sapiencial llevará a sus últimas consecuencias
este concepto de retribución ultraterrena individual, es decir, que después de la muerte hay castigo y premio. Insiste mucho en la responsabilidad moral individual para contrarrestar el sentido de solidaridad en la culpa. Eso de que la culpa de los padres la pagan los nietos. ¿Ok? Y es que estaba minando la esperanza de conversión de los deportados. Pues sí, estamos pagando los pecados de los nietos, de los abuelos, pues estamos aquí fritos, ¿para qué nos convertimos? Ataca el fatalismo de unos antepasados culpables que excusan un cambio de conducta entre sus descendientes. Si entonces, si estamos siendo, pues, si nos están castigando por otros, pues vamos a seguir pagando por otros. No vale la pena convertir. Si estamos pagando la culpa ajena, no estamos motivados a convertirnos porque no habrá ninguna diferencia. Así que el capítulo 18 entero es la primera individualización del pecado y sus consecuencias en el Antiguo Testamento. La conversión o no decide el destino de cada uno, no las culpas de otros, aunque sean nuestros antepasados. Dios nos salvará aunque el pueblo no esté arrepentido. Se modifica pues el esquema del historiador deuteronomista, que Dios castiga y hasta que el pueblo no se arrepiente, no los restaura y le manda un juez para salvarlo. Sigue primero y segundo de Samuel y primero y segundo de Reyes. Fíjense cómo un esquema interpretativo de la historia que está en esos libros históricos, primero y segundo de Samuel y primero y segundo de los Reyes, lo que se llama el historiador deuteronomista, porque también al parecer escribe el libro del Deuteronomio, el último libro de los primeros del Pentateuco. Ese esquema de te castigo, te arrepientes, te restauro. En ese quien nos salvará, aunque el pueblo no se arrepienta. Es un total regalo de Dios, muy importante, ¿no? Jesucristo nos salva y nos perdona, aunque nosotros todavía no hayamos cometido el pecado y mucho menos nos hayamos arrepentido del pecado. Dios salva porque es fiel a su nombre santo. Muy importante eso. Por eso Jesús va a decir, Dios hace llover sobre ricos, sobre pobres y ricos y sobre malos y buenos. Para las primeras etapas del Antiguo Testamento, Dios bendice a los buenos y castiga a los malos. Pero ya Jesucristo va a decir que Dios premia a los buenos y bendice a los malos también. Es el primero en usar el término Mesías en el sentido del Nuevo Testamento. Un Mesías personal, no meramente ideal, el retoño que ya habíamos visto en Isaías. Lo describe como un buen pastor, capítulo 34. Es un profeta netamente visionario, pero centra su mensaje en la gloria de Dios, que se va a volver a manifestar en un templo mucho más magnífico del que destruyeron los babilonios, y que será el centro de la restauración del mundo entero. Pues vamos para allá. La historia de amor. Vamos a ver ese capítulo 16 de Ezequiel. 16, Ezequiel. Fíjense que la selección que nos da la liturgia es mucho más breve, más concisa y más directa y más impactante que el larguísimo capítulo 16 de Ezequiel, porque recoge los textos. Los liturgistas, pues ahí tienen la ventaja, ¿verdad? Recoge los textos clave para que tú cojas el mensaje rápidamente y un golpe. Mientras que aquí hay como mucha reiteración. Me dirigió la palabra el Señor, hijo de hombre. El título que Jesús se daba a sí mismo. Hijo de hombre, denuncia a Jerusalén sus prácticas idolátricas. Así que esto es una denuncia a la ciudad santa y al pueblo de Israel, estaba representado por la ciudad de Jerusalén, de que habían escogido otros dioses, ídolos, falsos. Esto dice el Señor, Jerusalén. Eres cananea de Castro. Cananea eran los habitantes, los aborígenes, los Native Americans. Los cananeos eran los nativos del lugar antes de que llegaran estos israelitas. Y aunque en el siglo XVI, pues son los europeos. Las tierras esas le han sido dadas por Dios a los europeos para que las conquisten. Porque si le dio a Israel
La tierra de los cananeos, porque no le puede dar a los españoles y a los portugueses y a los franceses y a los ingleses esta tierra, ¿verdad? O sea, hay que cuidar con las interpretaciones bíblicas, pero, ¿ok? Así que tú eres cananea de casta y cuna. Así que tú te crees judía de la gente, ¿verdad? Los descendientes de Abraham. Cananea de casta y de cuna. Tu padre era un amorreo y tu madre era una hitita. Los hititas vivían en Anatolia, fueron el imperio, ellos hicieron un imperio que peleó con los egipcios, ¿verdad? En particular con Ramsés II. Así que tú, que te crees que eres de raza pura, tú eres una chusma, lo que está diciendo el Señor, no a Jerusalén y a Israel. Fue así tu alumbramiento. El día en que naciste no te cortaron el ombligo, no te bañaron ni frotaron con sal. No sé, ¿verdad? Esas son las prácticas de los pediatras de aquella época. Frotar con sal, no sé. Debe haber sido algo para garantizar, que soy yo, que no se contagiase la bebé recién nacido, ¿no? Ni te envolvieron en pañales. Así que eso de envolver, ¿verdad? Como si uno fuese una habichuelita, ¿verdad? Te apretaron así, ¿verdad? No sé. Así le hicieron a Jesús también. La sal es un antiséptico, padre. Ah, pues por eso es, mire, y llegó el, el, el pediatra frustrado, don Efraín, qué bueno, un antiséptico. Nadie se apiadó de ti, haciéndote alguna de estas cosas por compasión. Así que cuando tú naciste, te tiraron, te botaron. No quisieron que tú tuvieras vida. Nadie tuvo compasión contigo, pero Dios va a tener compasión. ¿Okay? Sino que te arrojaron a campo abierto, asqueados de ti. Es decir, esto es infanticidio. Querían matarla a esta chica, hija de vaya tú a saber quién es. Es una hija de una prostituta que se ha acostado con tantos hombres que no sabe de quién es. Pasando yo a tu lado te vi, pataleando en tu propia sangre. Qué escena más tremenda. Y te dije mientras yacías en tu sangre, sigue viviendo y crece como buen brote campestre. Creciste y te desarrollaste. Llegaste a la flor de tu juventud. Aquí el profeta está bastante explícito, ¿verdad? En el desarrollo de la mujer, ¿verdad? Sí, de la pubertad. Tus senos se afirmaron, el vello te brotó, pero estabas desnuda y en cueros. Palabra de Dios, wow, hello. Pasando de nuevo a tu lado. Así que esta becerrita salvaje, ¿verdad? Se está poniendo fuerte. Cuando San Vicente de Paúl quería tener un grupo de mujeres que lo ayudaran, pues se dio cuenta que las señoras finas, que al principio habían dado dinero y lo habían ayudado además, pero cuando se trataba de recoger a niños expósitos, que lo más seguro eran hijos de bastardos, ¿verdad? Que la mamá o la prostituta se los soltaba, decía, ay, pero vamos a bregar con el pecado. Entonces San Vicente dijo, yo necesito conseguirme una jíbara lechera de esta, ¿verdad? Que está bregando con la vaca y esto, que me ayude. Así que la primera hija de la caridad no fue Santa Luisa Maricha, fue esta campesina, ¿verdad? Que sabía bregar bien y no tenía asco de la gente ni nada de eso. Bueno, pues aquí un poquito, esta es una yegua. Así. Ay, santo. Ya don Juan Carlos lo logró. Vamos a ver. Pasando de nuevo a tu lado, te vi en la edad del amor. Así que, ay, Dios mío, este señor sabe mucho de las condiciones femeninas. Extendí sobre ti mi manto para cubrir tu desnudez. Para que nadie la viera y a la misma vez un gesto de adopción, de protección, ¿verdad? Que la Virgen te cubra con su santo manto.
Así que me comprometí con juramento, hice alianza contigo, oráculo del Señor, y fuiste mía. Tan, tan, tan. Así que se consuma el matrimonio entre esta cananea, esta hija de, vamos a saber de quién es hija, ¿verdad? Sin embargo, Dios ha tenido compasión. No se merece nada y sin embargo Dios ha tenido compasión. Te bañé, te limpié la sangre, te ungí con aceite. Hombre, ya estaba grande. Bueno, entonces quitarle la sangre de haber nacido, ¿verdad? Pero eso es dramatizando, Dios está dramatizando la condición de expósita, de malquerida, ¿verdad? Te bañé, te limpié la sangre, te ungí con aceite, te vestí de bordado, te calcé zapatos de cuero fino, te ceñí de lino, te revestí de seda, seda china, todavía tenían el monopolio entonces. Eso sí que era made in China y nowhere else. Te engalané con joyas, te puse pulseras en los brazos, un collar al cuello. ¿Se recuerdan Isaías condenando a las mujeres por estar tan empaquetadas y tan con todas esas cosas? Pues aquí entonces es Dios el que está haciendo eso, ¿no? Pero es un signo de que ya estamos, ya aquí hemos resuelto. Mientras Ezequiel estaba pasando por el lado de la tipa, don Juan Carlos resolvió el problema de, gracias, bótelo, del aire acondicionado de aquí del Zoom, doña María, gracias, don Juan Carlos. Que Dios le pague. Celo. Te puse un anillo en la nariz. Con la vaquita mía. Te puse un anillo en la nariz, pendientes en las orejas, diadema de lujo en la cabeza, lucías joyas de oro y plata, tus vestidos de lino, seda y bordado, comías de la mejor harina, miel y aceite, estabas hermosa. Te prosperaste más que una reina, estabas hecha, mira, olvídate, Madonna cogía vergüenza, se avergonzaba de estar al lado. Y la Jennifer López era fea comparada contigo. Así que se difundió entre los pueblos la fama de tu belleza, que era perfecta por el encanto con que yo te adorné. Así que yo te quería guapísima para mí. Está diciendo, ese es el celo de la ¿verdad? Tú que tú eras una hija de una prostituta, pues yo te, mira lo que te hice. ¿Y quién te dio todo eso? Porque te quería, te amaba. Nadie se compadeció, nada más que yo. Qué precioso, ¿verdad? Una parábola poderosa. Porque ¿sabes qué? Esa alma, esa eres tú y yo. Somos nosotros. Amados por Dios sin que nos merezcamos. Aunque tú tengas estirpe y caché, Dios es el que te da tu dignidad. Te sentiste segura de tu belleza y amparada en tu fama. Y ahí viene ya. Ups. Salió la maíz. Oh. Fornicaste y te prostituiste. Te hiciste, tomaste tus vestidos. Así que los que yo te compré para que fuesen guapa para mí, los usaste para enamorar a los queridos, a los amantes tuyos. Y te hiciste velos de colores. Tomaste tus alhajas, el oro y la plata que yo te regalé y te hiciste estatuas de varones con las que fornicabas. Así que lo que yo te regalé para que fueran lindas para mí, lo usaste para enamorarte, para servir a otros dioses. Tomaste tus vestidos bordados y las revestiste con ellos. Así que hice una estatua
Y entonces la vistió. Y le ofrecían mi perfume y mi incienso. Así que lo que tenía que ser para mí solamente, mi incienso para Dios, tú se lo fregaste, ¿verdad? Se lo ofreciste a estos dioses falsos. El alimento que yo te daba, la mejor harina, miel, aceite, te daba de comer, también se lo ofreciste como ofrenda de aroma que aplaca, oráculo del Señor. Así que hiciste sacrificio a los dioses falsos. Uy, aquí viene uno de los pecados más terribles, ¿verdad? Que practicaban los fenicios. O sea, de paso han encontrado cementerios con niñitos sacrificados. También en Cartago encontraron. Cuando uno visita Cartago, en Tunisia, se encuentra como eran como unas cavernas donde ellos guardaban las urnas de las cenizas de los niños, los hijos de ellos mismos. ¿Qué es lo mejor que tú puedes darle a sin que te mates tú mismo? Pues a tus hijos. Quemaban a los niños, ¿no? Tomaste a tus hijos y a tus hijas, los que diste a luz para mí, y se los inmolaste para que comieran. No bastándote tus fornicaciones, degollaste a mis hijos, pasándolos por el fuego en su honor. Con tus abominables fornicaciones, no te acordaste de tu niñez, cuando estabas desnuda y en cuero, pataleando en tu propia sangre, y encima de tanta maldad, ¡ay de ti! ¡Ay de ti! Amén. Te edificabas prostíbulos, te levantabas puestos en todas las calles. Así que te estabas vendiendo. Pública subasta. En las encrucijadas instalabas tus puestos y envilecías tu hermosura, abriéndote de piernas al primero que pasaba. Continuamente te prostituías. Este es bien terrible, ¿no? En sus detalles está. Fornicaste con los egipcios, tus vecinos de grandes miembros, y a fuerza de prostituirte me encolerizaste. Entonces extendí mi brazo contra ti, te reduje la ración, te entregué a la avidez de tus rivales, las hijas de los filisteos, que se sonrojaban de tu conducta infame. Así que los filisteos, que eran los peores enemigos y los sinvergüenza, los paganos, eso, se abochornaban de los sinvergüenza que fuiste. Pues tú te pasaste. Tú eras la reina del porno. Fornicaste con los asirios sin saciarte y volvías a fornicar con ellos. Y todavía no te saciaba. Ninfomaníaca, pero por eso. ¿Cómo me enfurecí contra ti, oráculo del Señor? Cuando hacías todo esto, lo que hace una ramera empedernida. No cobrabas el precio como hacen las prostitutas. O hembra adúltera que teniendo marido recibe a extraños. A las prostitutas les hacen regalos. Tú, en cambio, diste tu regalo de bodas a tu amante. Los sobornabas para que acudieran de todo. Así que les pagabas para que vinieran a tener relaciones contigo. Uy, esta cosa. Tú hacías lo contrario que las otras hembras. A ti nadie te solicitaba. Eras tú la que pagabas. A ti no te pagaban, obrabas al revés. Por eso, prostituta, escucha la palabra del Señor. Así que, tremendo, ¿verdad? Esta señora es la súper pecadora. Dios no tiene pelo en la lengua, como Dios brega aquí. Piensa el realismo sexual que hay, ¿verdad? Dentro de todas estas descripciones, ¿verdad? Así que Dios no tiene estas palabras de Dios, sí, pero parece como una película porno. Esto dice el Señor: por haber prodigado tus encantos y desnudado tu vergüenza, prostituyéndote con tus amantes, con tus abominables ídolos, por haberles ofrecido la sangre de tus hijos. Por eso aquí me tienes. Voy a reunir a todos tus amantes, a los que complaciste, a todos los que amabas y a los que aborrecías. Los reuniré de todas las partes contra ti. Te volveré a dejar desnuda delante de ellos para que miren tus vergüenzas. Y te aplicaré las penas de las adúlteras y de las homicidas.
descargando sobre ti mi furor y mi rabia. Así que va a empezar a tirarle piedra. Ese es el castigo de la adulterio. Te entregaré en sus manos. Derribarán tus prostíbulos, demolerán tus puestos, te quitarán los vestidos, te arrebatarán las alhajas, dejándote desnuda y en cuero. Esa escena de dejándote desnuda y en cuero es terrible. Jesús también lo van a dejar desnudo y en cuero al crucificarlo. Porque recuerden que el vestido, eso sería interesante, un librito sobre el vestido en la Biblia, es signo de la dignidad. Por eso, antes de botar a Adán y Eva del paraíso, Dios los vistió con piedras. Al hijo pródigo cuando regresa, vista. Jacob, que quería más a José, lo vestí. ¿Qué hicieron los hermanitos? Lo quitaron, le quitaron el vestido especial que el país, la envidia que tenían, ¿verdad? Y se lo vendieron en nu a aquellos que estaban comerciando con Egipto. Así que este vestido, un vestido como símbolo de todas las gracias que Dios te da, cómo te dignifica. Y nosotros desnudamos a Cristo para quitarle la. Así que aquí estamos viendo, ¿verdad? La ira. Prendan fuego a tus casas. Versículo 40. Traerán un tropel contra ti que te apiedrará y te descuartizará a cuchilladas. Ay, santo Dios. Prendiendo fuego a tus casas. Eran los sitios donde los israelitas estaban haciendo los fufú y estaban haciendo los sahumerios, ¿verdad? Y todo, o sea, los dioses falsos. Esas son las casas. Te ejecutarán en ti la sentencia en presencia de muchas mujeres. Y ahora súbitamente viene. Así que aquí está la amenaza, mira, te voy a arrastrar por el suelo para que veas. Y ahora, versículo 42. Aplacaré mi ira contra ti y apartaré de ti mi cólera. Me serenaré y no volveré a irritar. Por no haberte acordado de tu juventud, por haberme provocado con todas esas cosas, también yo te pagaré según tu conducta, oráculo del Señor. Versículo 44. Mira, todos se burlan diciéndote el refrán de tal madre, tal hija. Hermana eres de tus hermanas que aborrecieron maridos e hijos. La madre de todas ustedes era hitita y su padre un amorreo. Tu hermana la mayor en Samaria con sus poblados, situada a tu izquierda, tu hermana la pequeña situada a tu derecha, es Sodoma con sus poblados. No solo seguiste sus caminos e imitaste sus prácticas idolátricas, sino que te pareció poco y le ganaste en conducta depravada. Así que tus vecinos, que eran ya pecadores, tú les ganaste a tus vecinos. Juro por mi vida que Sodoma, tu hermana, y sus poblados no han obrado como has obrado tú y tus poblados. Ese fue el delito de Sodoma, tu hermana, soberbia. Hartura de pan y bienestar apacible tuvieron ella y sus poblados, pero no dio una mano al desgraciado y al pobre. Se engrieron frente a mí, cometieron prácticas idolátricas. Las quité de en medio en cuanto lo vi. Y Samaria no pecó ni la mitad que tú has cometido más prácticas idolátricas que ellas. Y con las prácticas idolátricas cometidas has hecho buenas a tus hermanos. Así que tú fuiste tan mala que aquellos pecadores, vecinos tuyos, fueron buenos comparados con todas las cosas que tú hiciste. Ahora carga tú también con tu vergüenza. Con tus pecados dejaste en buen lugar a tus hermanas. Te envileciste más que ellos. Tú eres más sinvergüenza que Samaria y Sodoma. Ellas son inocentes a tu lado. Sonrójate también. Carga con tu vergüenza porque has hecho buenas a tu hermano. No te burlabas, versículo 56, no te burlabas de Sodoma, tu hermana, difamándola en tu época de orgullo, antes de descubrirse tu vergüenza. Así que los israelitas se sentían orgullosos de que ellos no eran pecadores como los sodomitas. Ahora eres la vergüenza de los edomitas.
y de sus vecinas las filisteas, que te insultan por todas partes. Ahora cargas con tu infamia y tus prácticas idolátricas, porque así dice el Señor. Actuaré contigo conforme a tus actuaciones, pues menospreciaste el juramento y quebrantaste la alianza. Y ahora viene la declaración de amor. En la liturgia se saltan todas estas descripciones tan eróticas, ¿verdad? De todos los pecados que cometió Israel, más sinvergüenza que todos sus sinvergüenzas de pecadores. Y entonces fíjense que ahora entra. Vamos en el capítulo 16, versículo 61. 60. Pero yo me acordaré de la alianza que hice contigo cuando era joven y haré contigo una alianza eterna. Tú te acordarás de tu conducta y te sonrojarás al recibir a tus hermanas, las mayores y las más pequeñas, pues yo te las daré como hijas, pero en virtud de tu alianza. Yo mismo haré alianza contigo y sabrás que yo soy el Señor. Ay, Dios mío, aquí se me acabó la... Ok. Para que te acuerdes y te sonrojes y no vuelvas a abrir la boca de vergüenza cuando yo te perdone todo lo que hiciste. Oráculo del Señor. Wow. Qué cosa más hermosa. ¿Saben? Así que ahí Dios ha descargado su ira. Y Dios perdona. ¿Ok? Y Dios perdona todo lo que le hizo esta tipa. Tremendo. Así que esta parabolita, ¿qué tal les pareció, doña Lulu? Fuerte. Violenta. Así que ese Dios misericordioso ante la terrible corrupción de su pueblo. Que si habrá eso en mí, eso es lo que está de moda. ¿Sí o no? Eso es lo que está de moda. Sí, esa es una pregunta importante, ¿verdad? Ay, eso pasó. Mira, ay, qué malos eran los judíos, ¿eh? Qué infieles fueron. ¿Qué? Espérate. El texto es una alegoría, yo le diría una parábola, de Jerusalén como huérfana y esposa. Desde su nacimiento, un pueblo pobre, indefenso. Yo siempre he dicho que el pueblo de Israel, entre todos los pueblos de Israel, era el cucaracho. Los griegos, filosofía, todas esas cosas. Soberbia en cantidad, pero filosofía. Los romanos, gobierno, ley, organización del ejército, encima vamos, crueles y sinvergüenza como ellos solos. Eran los egipcios, astronomía, edificios, inventaron la arquitectura en piedra, todas esas cosas, ¿no? Los babilonios, astrónomos, esas cosas, ¿no? Los chinos, la lista es grande, ¿verdad? ¿Y por qué tenía Dios que coger esta porquería, pueblo? Porque era porquería, precisamente. Por la Bernaldita, ¿verdad? Si hubiera encontrado la Virgen una nena más bruta y más pobre que yo, la hubiera escogido a ella. Juan Diego. Yo soy un indiecito, yo soy. Entonces, ven cómo la historia de la salvación tiene unos ejes inamovibles que Dios siempre brega así. Jesús, el carpintero de Nazaret, pues, de Galilea, puede salir algo bueno. Nah. Ay, santo Dios. Dios usa a las naciones extranjeras como instrumento de castigo para Jerusalén. Pero por encima de todo está la bondad y el amor inmenso de Dios. Jerusalén solo será testigo del amor y perdón de Dios ante otras naciones cuando lo experimente ella misma. ¿Tú reconoces las faltas que has cometido ante Dios con humildad?
ante Dios y ante los hermanos. Fíjense, Israel y Jerusalén, siempre mujeres, ¿verdad? Siempre femeninas ante Dios. Eso es curioso. Y Dios siempre se llama así. Es que Dios no es varón, pero cuando escoge hablar de sí, habla como un padre, ¿verdad? No como una madre. Él le gana en su amor a las madres, porque le ha dado el amor de las madres, se lo ha dado Dios. Él es el origen. Pues entonces, Dios siempre compadecido. Pero recuerden, en esa cananea, hija de un hitita, de un amorreo, está tu alma y la mía. Estamos nosotros. No podemos, ¿verdad?, quedarnos con solamente Israel. Ay, qué malo fue, qué infiel fue el pueblo de Israel. No, ahí estamos tú y yo. Las que nosotros hemos hecho. No las tienes que decir ahora en altavoz. En tu conciencia, piensa en eso. Y Dios te ama con todo lo que tú has hecho. Con todo lo que yo he hecho. Es misericordioso. Quieres renovar una alianza, un vínculo, una relación de intimidad. Todas las bendiciones que Dios te ha dado, ¿tú las has sabido usar bien? Como aquí, ¿verdad? Viste lo que yo te regalé para buscar amantes. Los talentos que yo te di, los bienes que yo te di. Mira lo que hiciste con ellos, los derrochaste, malgastaste, los botaste. Fueron maldición. O sea, usted dice, los bienes que Dios nos ha dado se pueden usar para bien o para mal. Y dice San Agustín, y el mal uso no quita el buen uso. Sabiduría de ese Señor. Pues Dios nos ha dado un chorro de cosas. Nos ha bendecido de tantas. No nos lo merecíamos. Era una hija de una prostituta que la habían expuesto para que se acabara de morir. Y Dios nos ha tratado como ningún ser humano nos ha podido tratar. No tuvieron compasión de ti ninguna. Pues entonces, qué maravilloso, qué asombroso. Fíjense, en la pintura de Cristo Esposo que hay en el templo, está esta frasecita. Una de estas frasecitas de que está. Yo me casaré contigo en fidelidad. Donde yo te perdone todo lo que hiciste. ¿Okay? ¿Cuántos errores y faltas hemos cometido tú y yo? Y no podemos abusar de la misericordia. Pero cuando confiamos en la misericordia de Dios, todo eso se derrite, se vuelve nada, y entonces nosotros podemos recuperar nuestra dignidad. ¿Y ahora qué pasó? Así. Ok. ¿Qué tal les parece esta parábola? Vamos a ver. Padre, Cuénteme, es doña que yo María. siempre, doña María, he escuchado y he visto que después que uno conoce las maravillas del Señor y mantiene una relación personal, intensa, y llorando y alabándolo y dándole gracias todos los días, y le viro la espalda, por alguna razón, caigo en ese hoyo de pecado, me olvido de eso. De ingratitud. De la ingratitud, caigo como en un lodo y un pozo profundo, que es lo que estoy tratando de amarrar a lo que hemos leído ahora. Luego de eso, si yo me arrepiento nuevamente con el corazón y no olvido lo que hice, pero el Señor en su misericordia me recoge nuevamente. Es eso me más baña. o menos. ¿Ah? Me baña del lodo. Ah, claro. Ay, me baña, renueva. me unge de nuevo. Exacto. Me bautiza de nuevo. Sí. Y yo puedo, o sea, de nuevo, yo sé que el bautizo es uno, pero Sí, lo renueva. esto sería más renueva o menos una alianza de una alianza de amor. Exactamente.
Más o menos sería el mensaje hacia nosotros, no Claro. hacia el... Ok. Exactamente. Exactamente. Fíjese que lo dije en la introducción, Ezequiel, ¿qué nos dice? Dios nos ama antes de que nosotros nos arrepentamos. Antes, durante y después. Así Sí. que el arrepentimiento nuestro no es la condición que Dios exige para Él amarnos. Él nos ama unilateralmente. Nos escogió, fíjense que la muchachita tira allí en el lodo, en el campo abierto, ¿verdad? Para que se la comieran los animales, no se merece ningún amor. Así que Él la mira, la escoge, la bendice, la engalana, la hace bella. Y cuando ella se pone fea, sucia, puerca, ingrata, todo eso Dios viene y la recibe otra vez. Sí, pero ocurrió un castigo antes. Sí, hay un castigo, que es un purgante. Sí, hay un purgante. Pero el castigo no es no te voy a querer. No, no, yo sé. Así que la lección es recapacitar para que te des cuenta de la maldad que has cometido, ¿verdad? Pero Y que no lo olvides. Y que No. no lo olvides. exactamente. Te sonrojes. Exacto. Ahí están los discípulos haciendo eco de lo que está pasando. Pero qué impresionante, ¿verdad? Es decir, Sí. ese es Dios. Es bien explícito, es bien explícito. Sí, es un poquito, ¿verdad? Ese texto completo no se lo leen a la mujer. No. Liturgia de las horas no aparece ese texto completo, aparece restringido, ¿verdad? Porque verdaderamente es una cosa Sí. fuerte. Mucho detalle, tiene demasiado detalle. Sí, es demasiado explícito, pero es para que ustedes vean que Dios no está hablando de pamplinas ni pajaritos preñados. Dios está hablando, y al mundo moderno le diría exactamente lo mismo. Mira, todas esas desvergüenzas, todas esas. Qué joyita, miren. Ah, Miren, sí. ay, Sí, lo vimos. ay, Lo vimos. qué linda. Lo vimos, Qué lo vimos. joyita. Oh, qué linda. La faldita, ¿verdad? ¿Quién es? Bad Bunny. Oh, El Bad Bunny, el impecable. Está impecablemente bien vestido. Sí. Ay, Dios mío, ¿algún otro comentario o pregunta sobre este texto extraordinario, conmovedor, paradigmático? Lo importante no es los detalles de las vergüenzas y de las sinvergüencerías y cosas. Los detalles es, no importa lo que tú hayas hecho. Vamos a ver, una observación. Ajá. Ajá. Quiere abusar de la misericordia. Sí, aquí me están diciendo que Dios como que deja que abusen de él. Alianza eterna, yo no voy a cambiar, ¿verdad? Yo siempre voy a ser así. Sí, pero bueno, sí. Sí, Dios es paciente. Es paciente. Pero cuando llegue el castigo, va a ser eterno también. Sea el infierno, va a ser eterno el castigo, ¿ves? Y no es por falta de misericordia de parte de Dios. Es por impenitencia. Por la impenitencia. Pero el mensaje fundamental de Ezequiel es: acógete a la misericordia de Dios. ¿Ya? Él es así. Hayas hecho, recuerden, ¿por qué vamos a arrepentirnos si estamos pagando los pecados de los abuelos? Estamos fritos. No, tú eres responsable de tu propia conducta. Y entonces aquí está diciendo, ve, y Dios es misericordioso, no importa la conducta que tú hayas tenido. Él te va a lavar de tu sangre, a lavar de tus pecados y te hará nueva. Por eso vamos entonces, miren, pudiéramos ir a Oseas, Oseas, porque esa es la experiencia de Oseas, es él en persona. Vamos entonces
Para que vean, porque es el paralelismo entre los dos. Oseas. Vayamos a Oseas. Viene Ezequiel, después viene Daniel. 1233 en el libro, ¿ok? Oseas. Ok, vamos a Oseas. Oseas 2:4. Acusen a su madre, acúsenla, que ella no es mi mujer, yo soy su marido, para que se le quite de la cara sus prostituciones y sus adulterios de entre los pechos. Si no, la dejaré desnuda y en cuero. Otra vez la escena de desnuda y en cuero. Como el día que nació, la convertiré en desierto, la transformaré en tierra árida, la mataré de sed y de sus hijos no me compadeceré, porque son hijos bastardos. Si su madre se ha prostituido, se ha deshonrado la que los engendró, la que los engendró. ¿Ok? Así que Oseas, ¿verdad? Que viene antes de Oseas. Que viene antes. Sí, capítulo 1 de Oseas. Vamos al capítulo 1. Vamos a darle para atrás. Capítulo 1 de Oseas. Ok. Palabra del Señor que recibió Oseas, hijo de Beer, durante los reinados de Osías, Jotán, Acaz y Ezequías en Judá, en tiempo de Jeroboam, hijo de Joás en Israel. Así que él se sitúa. Yo recibí esto en esta época. Comienzan las palabras del Señor Oseas. Dijo el Señor Oseas: ve, toma por esposa a una prostituta. La tipa esa de la barra esa que es una porno star. Tómala como esposa. Ten hijos bastardos. Fue y tomó a Gomer, hija de Diblaim, que concibió y dio a luz un hijo. El Señor le dijo: llámalo Jezrael, porque muy pronto pediré cuentas de la sangre a Jezrael, a la dinastía de Jehú, y pondré fin al reino de Dios. Así que el primero de los hijos de Dios de Oseas con su prostituta se llama Israel. Ella volvió a concebir y dio a luz una hija. Y el Señor le dijo: llámala no compadecida, porque ya no me compadeceré. Así que son los nombres simbólicos. No me compadeceré de Israel ni los perdonaré, pero de Judá me compadeceré y los salvaré, porque yo soy el Señor su Dios. Cuando Gomer dejó de amamantar a no compadecida, concibió y dio a luz un hijo. El Señor le dijo: llámalo no es mi pueblo. Oye, qué nombre va feo, ¿verdad? ¿Cómo tú te llamas? No es mi pueblo. No se crean, Agustín tuvo un hijo, ¿verdad?, con su querida, y lo llamó Dios me lo dio. Como diciendo: yo no lo busqué, pero Dios me lo dio. A Deodato. Ay, santo Dios. No lo cojan para ningún nieto. Llámalo, este es el tercer hijo. Llámalo pueblo no mío, porque ustedes no son mi pueblo, y yo estoy con ustedes. ¿Ok? Y entonces viene: acusen a su madre. Así que Dios primero obliga a que Oseas se case con una prostituta, tiene hijos, un día llega a su casa y encuentra a los nenes gritando por allí, y entonces ¿dónde está su madre? Allá en la barra donde ella trabajaba antes. Así que ahí está, ¿verdad? Su madre se ha prostituido, se ha deshonrado la que lo engendró. Me voy con mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi vino y mi aceite. Por eso voy a llenar su camino con espinos. Le voy a poner delante un muro para que no se encuentre en su sendero. Perseguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los encontrará. Así que yo voy a impedir que tú tengas amantes. Y dirá: voy a volver con mi primer marido, porque entonces me iba mejor que ahora. Ella no comprendía que era yo quien le daba el trigo y el vino y el aceite, el oro y la plata en abundancia. Por eso le quitaré otra vez mi trigo en su tiempo y mi vino en su estación. Recobraré mi lana y mi lino con que cubría su desnudez. Descubriré su deshonra ante sus amantes y nadie la librará de mi mano. Pondré fin a sus alegrías, sus fiestas, sus
Ahí están todos los elementos del culto idolátrico que los judíos hacían, ¿verdad? Las fiestas a esos otros dioses. Arrasaré su vid. Ya hemos visto ese tema, ¿verdad? De la finquita que había sembrado Isaías, ¿no? Había sembrado el Señor y luego le salieron uvas agrias, agraces, ¿ok? Arrasaré su vid y su higuera de los que decía son mi paga. Me la dieron mis amantes. Los reduciré a matorrales y los devorarán las bestias del campo. Le tornaré cuentas de cuando ofrecía incienso a los Baales, dioses falsos, y se adornaba con su anillo y su collar para ir con sus amantes, olvidándose de mí, oráculo del Señor. Así que ahí está la ira divina contra esta mujer que la ha fallado, ¿verdad? Por tanto, mira, voy a seducirla, te llevaré al desierto, donde era mía. El desierto es, otra vez, el éxodo. El éxodo, te lleva a donde yo hice alianza primero contigo. Y te hablaré al corazón. Allí te daré tus viñas y el valle de Acor será paso de la esperanza. Allí me responderás como en su juventud cuando salió de Egipto. Aquel día, oráculo del Señor, me llamarás esposo mío. Ya no me llamarás ídolo mío. Me apartaré de la boca los nombres de los Baales y sus nombres no serán invocados. Aquel día haré en su favor una alianza con los animales salvajes, con las aves del cielo, los reptiles de la tierra. Arco y espadas y armas romperé en el país y los haré dormir tranquilos, así que va a haber paz. Y aquí, esto está en la pintura de Cristo Esposo. Me casaré contigo para siempre. Me casaré contigo en justicia y en derecho, en afecto y en cariño. Me casaré contigo en fidelidad y conocerás al Señor. Aquel día responderé, oráculo del Señor. Responderé al cielo. La tierra responderá al trigo y al vino y al aceite. Y me la sembraré en el país. Me compadeceré de la no compadecida. Y diré al nene, no pueblo mío, eres mi pueblo. Y él me responderá, Dios mío. ¿Ok? ¿Qué tal les parece? Piensen, eso es una parábola dolorosa. O sea, mandaron a casarse con la señora esta. La otra es una parábola simbólico, pero esta es una experiencia. Y que, o sea, dije, pues tú me mandaste, tú que tuviste la culpa, tú me mandaste a casarme con esta tipa y ella siguió siendo lo que ella siempre había sido, ¿verdad? Pero Dios le dice, mira, borrón y cuenta nueva. Yo voy a casarme con ella en fidelidad y voy a renovar mi amor, la llevaré para el desierto. Y allí volveré a comenzar con ella. Precioso. Otra parábola, pero ya la tuvo que vivir en su propia carne, el pobre Oseas, ¿no? Sobre el amor misericordioso. Algunas feministas dirán, ven, Dios es un machista. Siempre la mujer es la sinvergüenza, la pecadora, la adúltera, y los hombres son buenas. No, porque fíjense que la mujer es pecadora, pero se encuentran muchos pecadores también, muchos sinvergüenza, muchos ídolos, ¿verdad? Así que, pero ella siempre es la sinvergüenza. Y Dios, ¿perdón? Sí, las feministas dicen, siempre Dios comparando a la pecadora con una mujer. No puede ser el hombre el adúltero. No, tienen que ser las mujeres. ¿Eh? Pero lo que más es que se quedan en esa dinámica y no entienden lo profundo de lo que está diciendo, ¿verdad? Dios es un esposo celoso y pase lo que le pase a su querida esposa que tanto él ha amado, porque no desprecia. Piense que al fin y al cabo, ¿quién es la que queda dignificada después de todo el revolver? ¿Eh? La esposa. La que sale ganando es la esposa. ¿Sí? Así que, pero eso a esa parte no le gusta. Ella solamente dice, ve, el Dios machista de Israel siempre está diciendo que las mujeres son las flojas, que no son los hombres.
Pero cuando uno dice, espérate, este es el alma. Pues, tenemos que aplicarle el mismo criterio que le aplicamos al Cantar de los Cantares. Si a ustedes les pareció un poquito pornográfico lo de Ezequiel, ¿verdad? Y la prostituta con todos los detalles y la, ¿verdad? Pues léanse el Cantar de los Cantares para que vean. Y ahí una vez más, ese libro se salva cuando usted dice, espérate, es que la amada es el alma. Y el amante, el amor, el amado es Dios, que nos busca, que se nos escapa, que se nos esconde, pero nosotros lo buscamos y Él nos encuentra. Y Él es el único que nos va a poder saciar de amor. Así que aquel librito también tiene su... Así que los que crean que que los israelitas creían que la sexualidad era mala, se equivocaron radicalmente, ¿verdad? Dios no tiene absolutamente ninguna clase de pachón, por así decir, de hablar sobre todas las experiencias sexuales y decir, con todo eso, yo te quiero más. Me casaré contigo. Así que piensen qué atrevido. El Dios de Israel se compara con un amor humano. Claro, sale ganando, porque los hombres no hubieran hecho con la mujer si le sale prostituta así, no hubieran hecho lo que hacer. Esa es una conducta propia de Dios. Dios mío, sí, esos son los nenes, ¿verdad? Dile a la no compadecida, ¿verdad? Pues ahora será compadecida. Dile al que no es mi pueblo, que ahora será. Dios mío, Dios mío. Así que reconoce el amor de Dios. ¿Alguna preguntita sobre Oseas? Que es otra versión, es una versión anterior a Ezequiel. Oseas es un profeta anterior a Ezequiel, no es posterior. Los profetas menores no son menores porque vinieron después de los mayores. Así que por eso piense que Oseas habla de que va a castigar a Israel. El primer nene que nació de Israel, ¿sí o no? Pero a Judá lo va a bendecir. Es decir, todavía existía el reino del norte. Y en el caso de Ezequiel ya hacía tiempo que habían destruido el reino del norte de los asirios. Así que Oseas es anterior a Ezequiel. Si usted tiene que escoger entre los dos, yo escogería Ezequiel. Porque la descripción de la nena abandonada es espectacular. Aquí empieza con la prostituta, ¿ves? La prostituta bien amada, rescatada. Lo vamos a ver con la samaritana en San Juan, en el Evangelio de San Juan. Lo vamos a ver con la samaritana y con la María Magdalena en San Lucas. Así que vamos a ver eso, pero ya en acción, Cristo y un alma. Directamente. Así que todos esos temas del Antiguo Testamento se recogen y Jesucristo los lleva a su plenitud. Y cuando él dice, esta es la sangre de la alianza nueva y eterna, pues es la alianza prometida por Ezequiel. ¿Verdad? ¿Entendidos? ¿Alguna preguntita sobre Oseas? Oseas vino antes. Así que esta es el primer profeta que compara el amor de Dios con su pueblo como un amor matrimonial. ¿Ok? ¿Alguna preguntita sobre la experiencia de Oseas? Es más primitiva, más antigua. No está tan amplificada. Pero a mí Ezequiel me gusta más porque describe esa falta de compasión con la hija de la prostituta. Y luego, la verdad, con todos los detalles de cómo la hizo guapa y preciosa, ¿verdad? Y también la descripción de por qué ella se creó, se fió de su belleza, ¿no? Cuando el alma, como decía Ezequiel contra Tiro, ¿verdad? Te hiciste rica y te hiciste poderosa y te creíste Dios. Ese es el gran pecado de fondo. Cuando tú eres mi único Dios y yo me hago la ironía. Cuando te vengan a cuchillar, tío, dile yo soy Dios para que veas. Van a acabarle mal. Que no te creas que tú eres Dios, porque el hombre moderno se cree muchas veces que es Dios. Muy santo Dios. Pues para ver ese amor misericordioso de Dios que todo lo renueva, capítulo 47 de Ezequiel. Vamos a subir al capítulo
47, volvamos a Ezequiel, capítulo 47. Recuerden, el templo había sido destruido, el mismo Ezequiel había visto cómo la gloria de Dios se iba, ¡pum! Se destruye el templo. Y entonces, ¿qué vemos? El nuevo templo, que va a ser reconstruido. ¿Ok? Me hizo volver a la entrada del templo. Del umbral del templo manaba agua hacia oriente. El templo miraba a oriente. Oriente es donde sale el sol, donde amanece. Es el este, ese es el oriente, el este. Occidente, ¿verdad? Europa occidental es western, es oeste. ¿Okay? Yo siempre me recuerdo en Cuba que la provincia de Santiago es de oriente. Entonces ahí, ¿verdad? Oriente es el este, donde sale el sol, y poniente es el occidente. ¿Okay? Así que del umbral del templo manaba agua hacia el oriente. El templo miraba a oriente. El agua iba bajando por el lado derecho del templo, al sur del altar. Me sacó por la puerta norte, así que ahora salimos por acá, y me llevó por fuera a la puerta del atrio que mira al oriente. El agua iba corriendo por el lado derecho. El hombre que llevaba el cordel en la mano salió hacia el este, midió 500 metros y me hizo atravesar las aguas, agua hasta los tobillos. Midió otros 500 y me hizo cruzar las aguas, agua hasta las rodillas. Midió otros 500 y me hizo pasar, agua hasta la cintura. Midió otros 500, era un torrente que no podía cruzar, pues habían crecido las aguas y no se hacía pie. Era un torrente que no se podía vadear. Me dijo entonces, ¿has visto, hijo del hombre? A la vuelta me condujo por la orilla del torrente. Al regresar vi la orilla del río, una gran arboleda en sus dos márgenes. Así que del templo están saliendo estas aguas que van aumentando su caudal. El torrente se vuelve cada vez más impetuoso. ¿Okay? Y al lado de ambos lados de ese torrente, ese río que está saliendo del templo, ¿qué hay? Una gran arboleda en sus dos márgenes. Estas aguas fluyen hacia el oriente, bajarán hasta el desierto y desembocarán en el mar de aguas pútridas y lo sanearán. El mar muerto. Todo el que haya visitado, porque ha tenido la dicha de visitar Tierra Santa, pues entonces va por allí y hay una peste a huevo abocado. El mar muerto tiene muy buen nombre. Tiene unos ácidos y unas cosas, una bien fuerte. De hecho, la gente va allí, pero no se puede meter mucho tiempo en el mar muerto porque se quema. Tiene tanto, entonces, pero flota. Tiene tanta sal que uno no tiene que nadar. Uno se mete y flota inmediatamente. Además, los gorditos no se meten en el mar muerto, ¿verdad? Y ahí uno va a ir, ahí, si te quiere meterse en el mar muerto, ya con la peste me quiero meter, ¿verdad? Pero es para que tenga su experiencia, eso es curativo. Vaya, cúrese usted. Yo no tengo nada que... Sí, bueno, pero fíjense que imagen más potente. Es que hay que, para yo apreciar esto, tuve que ir a Tierra Santa y ver, el templo está por allá por Calley, ¿verdad? Y del templo salen esas aguas, y entonces al lado de la ciudad donde estaba el templo, ahí hay como un cañón, ¿verdad? Que se va abriendo, y entonces baja. El Monte de los Olivos está a este lado, pero entre el Monte de los Olivos al sur, por ahí va bajando el río, que no es ni un río, dejaron la pluma abierta, es lo que hay, ¿verdad? Eso es lo que hay, el Valle del Cedrón, por ahí. Es lo que divide. El templo está aquí y el Monte Sion está aquí, el Monte de los Olivos. Entonces, entre medio sí, y sigue bajando eso, y sigue bajando por ese desierto, hasta que llega a Jericó y llega al mar muerto. Eso es un hilito de alguien dejó. Yo creo que lo dejaron para los turistas. Dejaron abierto el grifo para que los turistas vean el torrente Cedrón. Pero aquí eso queda totalmente transformado, ¿verdad? Sale este torrente de agua del costado del templo y entonces por donde pasa, inmediatamente, exactamente, sale vida. Y el mar pútrido de muerte
se va a volver un paraíso. ¿Ok? Estas aguas bajarán por el desierto, desembocarán en el mar de las aguas fútiles y los sanearán. Todos los seres vivos que bullan, allí embocarán, allí donde desemboque la corriente tendrán vida. Y habrá peces en abundancia. Al desembocar allí estas aguas, quedará saneado el mar. Y habrá vida donde quiera que llegue la corriente. Donde llegue esa corriente va a haber vida. Se pondrán pescadores a su orilla. Desde Engadí hasta Englaín habrá tendederos de redes. Su pesca será variada, tan abundante como la del Mediterráneo. ¡Wow! Sí, a mí me llevaron al mar de Galilea. Me dijeron, ¿quieren comprobar los pececitos de San Pedro? No, gracias. Ellos no sabían que yo no hago turismo gastronómico. ¿Sí? ¿Qué pececitos de San Pedro? ¿Qué pececitos de San Pedro? Son del mar de Galilea. ¿Sí? ¿Cómo llegaron allí? No me pregunto. Para los turistas. Bueno. Pero sus pantanos y esteros no serán saneados. Quedarán para salinas. A la vera del río, en sus dos riberas, crecerán toda clase de árboles frutales. No se marchitarán sus hojas, ni sus frutos se acabarán. Darán cosecha a cada nueva luna. ¡Wow! El que le guste comer mango, eso va a ser se va a engullir de mango. Todos los meses hay un mango. Porque los riegan aguas que emanan del santuario. Su fruto será comestible. Sus hojas medicinales. Así que no se va a perder nada. Las hojas son de té y van a, mira, a componer el estómago. Y los frutos, cada mes van a dar fruto. ¡Wow! Esto es espectacular. Así que fíjense qué visión más bonita. El manantial del templo. ¿Cuál es el templo verdadero? La visión continúa. El profeta es acompañado por el misterioso arquitecto del nuevo templo, de cuya puerta oriental surgen torrentes que poco a poco crecen hasta inundarlo todo y purifican el mar. Los torrentes que surgen del templo recuerdan los ríos del jardín del Edén. Son símbolos de la vida que Dios da y que en el tiempo del Mesías, descrito por Ezequiel, traerá la plenitud de toda vida, animal y vegetal. Oiga, cuántas gracias cada día usted recibe en abundancia. Observe la vida que bulle a su alrededor y reflexione sobre cómo usted es responsable de su vida. Así que por donde pasa la gracia de las aguas del... Recuerden que el templo es el lugar santo, el lugar del encuentro. Así que las aguas son de santidad. La santidad traerá la vida. Igual que el pecado ha traído la muerte. Entonces, bien importante. Otra vez, cuando uno interpreta esto en clave cristiana, entonces es que le encuentra un sentido profundo. El templo, lugar sagrado de encuentro con Dios, donde Él nos escucha, donde Él nos bendice, donde Él recibe nuestros sacrificios y ofrendas. El templo se vuelve causa de salvación, sanación, vida, donde había muerte. Pues el templo, destruían este templo y en 3 días lo reconstruyeron. Hablaba del templo de su pueblo. Y salió, cuando Juan dice, salió sangre y agua. Está diciendo, mire, que se invente San Juan que salió agua para que cuadre con esto. Salió agua. Y él estaba allí. No estaba diciendo ningún embuste, no se estaba inventando. Esto no es Hollywood, que hay que inventarse algo para que cuadren las cosas. No. Que está allí, atesto igual. Yo vi, yo toqué, yo sé. A mí no es que me lo contaron ni me lo dijeron. Entonces salió sangre ya. Esas son las aguas que van a curar, sanar, sanear, literalmente, que van a santificar el mundo entero. Y las aguas siguen manando, no solamente en las aguas del bautismo, sino en la sangre. Por eso sangre y agua, ¿no? Bautismo y Eucaristía. ¿Ok? Así que qué preciosidad, ¿no? La visión del nuevo templo, mejor que el antiguo. ¿Ok? Y por favor lean, eso no se los había mandado, pero lean capítulo 37 de Ezequiel, ¿ok? Capítulo 37 de Ezequiel.
del 1 al 13. Así que para la próxima vez, del 1 al 3, capítulo 37 de Ezequiel. Con eso ya concluimos Ezequiel. Eso es la gran visión de los huesos secos. ¿Ok? Que ya no es agua, sino es espíritu. Ya saben, el viento que sopla y todos esos huesos que estaban todos muertos reviven. ¿Ok? Capítulo 37 de Ezequiel. Pero en la próximo martes vamos a comenzar con el Evangelio. Los evangelios. Y vamos a comenzar con el último evangelio. Este curso es al revés. Empezamos, bueno, primero con los salmos, después fuimos a los libros sapienciales, que son los últimos. Echamos un poquito para atrás. Isaías, Ezequiel, volvimos otra vez a Osea, y ahora vamos a entrar en el Nuevo Testamento, que yo creo que nos va a ser de mucho fruto. Fíjense que tuvimos los salmos son oraciones. Y evidentemente escuchar la voz de Dios dirigida a través de los salmos es mucho más directo. Porque como son oraciones, y estamos hablando de situaciones y de experiencias que estamos teniendo, ¿verdad? Que si estoy enfermo, que si me persiguen los enemigos, que si, ¿verdad? Que si me siento acorralado, que si estoy deprimido. Pues los salmos, la voz de Dios estaba mucho más como que audible, ¿verdad? Los libros sapienciales eran consejos, ¿verdad? Como enseñanza, ¿verdad? Y Dios nos hablaba dándonos pautas, ¿verdad? Criterios morales y todo eso. Y ahí pues sí, estábamos escuchando a Dios, aunque después veíamos que había unos consejos que como que eso ya pasó de moda, ¿verdad? Como que eso no es verdad. Y vimos que había una evolución, que había un progreso de Coelet a Sirácida y sabiduría, ¿no? Pero entonces entramos en los profetas, fue el tercer género del libro. Primero vimos los salmos, después vimos los libros sapienciales, después entramos en unos profetas, seleccionamos algunos de los profetas. Que ya son distintas formas de hablar, ¿verdad? Porque están hablando de eventos históricos, de interpretaciones de la historia de la salvación, éxodos de perdón, de misericordia. Pero ya al entrar en el Nuevo Testamento ya estamos en nuestro ambiente pleno, ¿no? Así que vamos a ver capítulos 1, 2, 4, 6 y 8. En el 6 pudiéramos estar 1 hora y media fácilmente. La clase, eso pudiera ser, el capítulo 6 de San Juan pudiera ser una clase entera. Pero ya saben lo que vamos a hacer. Como ustedes tienen un día para hacer la lección divina de cada una de estas cosas, pues empieza mañana con el capítulo 37 de Ezequiel. Pasado mañana, jueves, Juan 1. El prólogo de San Juan. El prólogo. Cuando entra Juan Bautista, si quieren continuar, pero es de la 1 a la 18. Ese es el prólogo. Juan 1, del 1 al 18. ¿Okay? Luego el capítulo 2. Capítulo 2, la boda de Cana, que son del 1 al 11. Del 1 al 11, las bodas de Cana. Y luego el capítulo 4, yo quisiera que nada más fuese la conversación con la Samaritana. Ok, capítulo 4, del 1 al 45. Así que el capítulo 4 del 1 al 45. Okay. Yo creo que con eso tienen. Pero si quieren mandarse por ahí, pongan el capítulo 6, que es larguísimo, el discurso del pan de vida. ¿Ok? Pero eso puede ser una clase en sí. Después vamos a pasar al 8. Pero cójanlo suave, porque lo que queremos es ¿qué me está diciendo? ¿Y qué debo hacer yo ante lo que él me está diciendo? Así que ya vimos en la jovencita, en la niñita Expósita, hija de una prostituta engalanada por Dios, que le es infiel, y Dios, que la quiere hacer recapacitar, la castiga, por así decirlo, la humilla ante sus enemigos, pero después la restaura y la ama y le devuelve su virginidad, por así decir, su belleza ante su esposo.
Pues, ¿perdón? En el 8, el capítulo 8 es la mujer adúltera, es del 1 al 11, ¿ok? Del 1 al 11 el capítulo 8. Son episodios, ¿verdad? Dentro de que tienen como que una unidad, ¿ok? Y por lo tanto tienen un mensaje directo. El que es como que muy largo es el capítulo 6. Pero esos son episodios, porque ahí está Jesús, el primero no, pero los otros, está Jesús con alguien, una samaritana, con la mujer adúltera, vuelve otra vez, fíjense, el tema de la mujer adúltera, cómo Jesús reacciona ante la mujer adúltera. Todo el mundo es pecador. Y no es solamente la mujer adúltera. Los viejos verdes aquellos también eran, por eso dejaron la piedra y no se la tiraron. Esos fueron los primeros que empezaron a decir, espérate, yo también he pecado. No me puedo cantar justo y santo y todas esas cosas, ¿no? Andrés, Pero, sí, sí, todos los capítulos que vamos a leer son de Juan, sí, todos esos excepto el del, primero que del es Evangelio Ezequiel de Juan. 37, los huesos y el espíritu. Los demás son Ajá, de Juan. Juan 1, Juan 2, Juan 4, Juan do- 6, Juan 8. ajá, ok. Pero Muchas eso es para gracias, que ustedes hagan la lección divina. Fíjense Divina. que esos capítulos todos prácticamente tienen un cuadrito de esos grises, ¿verdad? Donde se Ajá. está haciendo las 4 pasos de la lección. Ujú. ¿Alguna otra Gracias. pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Se durmieron todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por ser siempre misericordioso con nosotros los pecadores, hombres y mujeres, grandes pecadores, mal agradecidos hijos tuyos. Qué bueno tú eres, qué asombrosamente tierno tú eres, que nos sanas de los golpes que nosotros mismos nos hemos dado, de los tajos con que nosotros mismos nos hemos deformado, enfermado, golpeado. Gracias, Señor, porque has hecho alianza con nosotros. No te has arrepentido de llamarnos, de querernos, de perdonarnos. Que nunca se nos olvide la profundidad, la grandeza, la fidelidad de tu amor por nosotros. Aun cuando nos sintamos hundidos en el barro, en la porquería, en la idolatría. Señor, que nos acordemos que tú nos estás esperando. Que no nos vas a sacar en cara, sino que nos vas a volver a llevar a estar solo contigo. Para que te podamos decir, Dios mío. Pues gracias por estas oportunidades que nos das de sumergirnos en tu divina palabra, de ver todo lo que tú nos estás diciendo hoy día a cada uno de nosotros. Porque esa es la riqueza de la palabra de Dios, que no es una novela, que no es un cuento y no es una película. Son las lecciones existenciales que nos dan razones para vivir y no desesperarnos y no desanimarnos con nuestras miserias y pecados. Pero que no abusemos de tu misericordia. Que seamos responsables en el uso de todos esos talentos, bordados, joyas, alhajas, todo lo que tú nos has embellecido a cada uno de nosotros. Que no nos envanezcamos con esas cosas. Pues estas gracias te las presentamos en el nombre de aquel que ha llevado a término tu
historia de amor con nosotros. Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias. Amén. Noche.